En el año 2000, Sony lanzó una consola que cambiaría la historia. Me refiero a la poderosa PlayStation 2. Jugar en la PC2 era como abrir una ventana de infinidades de juegos, donde el tiempo pasaba muy rápido. Literal, la PC2 fue la infancia de muchos, y más por su variedad de juegos, no como los de ahora. Míralo comer, como un animal, no como el señorito Pizza. Una consola tan poderosa que se convirtió en la más vendida de la historia. Más de 155 millones de unidades fueron vendidas, pero detrás de esa caja negra elegante, Sony había construido una fortaleza digital, sistemas de protección diseñados para que nadie pudiera ejecutar copias o algún software no autorizado. Lo que Sony no imaginaba es que miles de hackers, ingenieros aficionados y soñadores de todo el mundo declararían la guerra a esta fortaleza, para así poder jugar mucho más. La PC2 no era solo una consola, era todo en uno, jugabas, veías películas y con el adaptador te conectabas a internet. This Pro Evo 4, it's too tough. I just can't win. Sus gráficos eran revolucionarios para la época. Juegos como God of War, Shadow of Colossus, Gran Turismo o Final Fantasy X se veían súper épicos, pero Sony aprendió de los errores. Esta vez implementaron protecciones mucho más fuertes, verificación de discos por hardware, chequeos en el mechacón, que era el chip que controla la unidad lectora, y un BIOS que rechazaba cualquier cosa que no fuera original. Eso encendió la chispa, nació una comunidad global obsesionada con una sola cosa: cómo poder hackear esta máquina. Los primeros modelos FAT, especialmente 10.000, 15.000 y 18.000, fueron los más fáciles de atacar, pero también los más difíciles al inicio. En 2001 y 2002 aparecieron los primeros mod cheats, pequeños circuitos que se soldaban directamente a la placa madre. El más famoso de los primeros fue el Messiac, luego llegaron el Magic, el Matrix Infinity y muchos más. Estos cheats engañaban a la unidad lectora para que pensara que cualquier disco era original, saltaban la verificación y la región y así permitía ejecutar backups grabados en el DVD. Pero instalarlos era muy complicado. Tenías que desarmar la consola, soldar cables finísimos y rezarle al papá Dios en no quemar nada. Un simple error y tu PlayStation 2 valía gorro, pero aún así la gente lo hacía, porque si funcionaba se podía hacer de todo en los juegos. Y bueno, Sony no iba a quedarse con las manos cruzadas. Con cada nueva revisión del hardware modificaban sutilmente la unidad lectora, el BIOS o la forma en que se verificaban los discos. Los hackers respondían con chips más avanzados. Era una guerra silenciosa entre los dos bandos. Sony cambiaba un componente en la fábrica china sin avisar, y al mes siguiente aparecía un nuevo mod chip en foros oscuros de internet. Los modelos 30.000 y 50.000 se convirtieron en el campo más favorito de batalla. Aún eran FAT, con espacio interno, pero Sony ya había endurecido bastante esas defensas. Muchos no querían arriesgarse a abrir su consola, entonces apareció el ingenio puro. Uno de los métodos más legendarios fue el Swag Trick o el Diswat. Eran discos especiales como el Swag Magic o con trucos en los juegos que tardaban en cargar cierto archivo. En ese momento exacto abrías la bandeja y cambiabas el disco original por uno grabado. Así la consola ya había pasado la verificación inicial y ejecutaba el backup. Era como un truco que hacía que la consola se engañara a sí misma. También surgieron memorias card modificadas y exploits para aprovechar bugs en la PlayStation 2. No verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. Pero todo cambió en mayo de 2008. Un grupo de hackers lanza FreeMacBook, inicialmente llamado FreeBats. Este fue el punto de inflexión. FreeMacBook explotaba una vulnerabilidad en la forma de la PlayStation 2, que cargaba actualizaciones desde la tarjeta de memoria. No necesitaba soldar nada, solo una memoria card normal, preferiblemente de 8 MB. Una vez instalada, la consola arrancaba directamente en un menú, que podías lanzar los programas creados por los hackers, y así poder jugar desde una USB o HDD, e incluso mejorar los gráficos sin siquiera tocar el hardware. De repente modificar una PlayStation 2 pasó de ser una cosa de expertos a ser algo fácil. En 2004, Sony lanzó la versión Slim, más delgada, más barata y más silenciosa, y con menos espacio para así poder soldar un mod chip que se volvió mucho más complicado. Luego llegaron los modelos 90.000, donde Sony parcheó directamente el exploit de FreeMacBook. Pero la comunidad nunca se rindió. Adaptaron métodos mucho más antiguos, crearon un Free DVD Book y más métodos para así poder hackear la Slim. Cada modelo nuevo que salía de la PlayStation 2 la hackeaban. Más allá de la piratería, la PC2 no fue solo una consola, fue un campo de batalla donde los fans demostraron que ningún sistema era invencible cuando hay suficiente ingenio y pasión. Incluso actualmente miles de personas siguen reviviendo su PlayStation 2. Y bueno, eso es todo, muchachos. Si te gusta el mundo del cine o sobre la tecnología, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio donde la ciencia ficción cada día está más cerca de la realidad.